Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del primer grado de educación básica alternativa del ciclo avanzado? Como siempre los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy concluimos nuestra semana 33 de trabajo en el área de comunicación, con el tema ¿Cómo avanza el Perú en relación con la igualdad de oportunidades? Todas las personas tenemos los mismos derechos y oportunidades. Pese a ello, aún existen prácticas socioculturales que mantienen diferencias entre mujeres y varones. Debemos analizar y evaluar estas diferencias con el fin de cambiarlas. Así garantizaremos que las personas puedan ejercer sus derechos y participar plenamente en el desarrollo del país. En esta experiencia de aprendizaje mostraremos cuánto ha avanzado nuestro país respecto de la igualdad de oportunidades a través de un texto expositivo. Los textos que escribimos deben ser adecuados, correctos, coherentes y cohesionados. Para lograr estas 4 características es necesario tener un vocabulario variado, el cual nos permita seleccionar las palabras pertinentes que brinde el sentido y la claridad requeridos en los textos. Manejar un léxico variado significa conocer y saber emplear los diferentes significados que puede tener una palabra. También implica saber escribirlas, especialmente aquellas que se oyen igual. Te invitamos a escribir un texto acerca de un tema muy actual que te concierne como ciudadana o ciudadano, para el cual utilizarás un vocabulario preciso y variado. Es por ello que en la primera actividad realizarás ejercicios para lograr que tu vocabulario sea preciso, claro, amplio y no ambiguo cuando te expreses de manera escrita. En la segunda actividad producirás un texto expositivo donde muestres cuáles son los avances que tenemos como país en la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. Iniciamos con nuestra primera actividad. Mejoramos nuestra expresión escrita ampliando nuestro vocabulario. Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales antes de empezar. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. A continuación, pausa el vídeo. Luego lee con atención ambas columnas y analiza las palabras destacadas. ¿Cómo te fue? ¿Qué diferencias hayas? ¿En cuáles oraciones las palabras destacadas presentan un uso más preciso? Muy bien. En la segunda columna podemos apreciar que las palabras destacadas presentan un uso más preciso. Por ejemplo, si leemos la primera oración, la brecha salarial entre hombres y mujeres es una cosa que se acentúa más en las regiones de Pasco, Moquegua y Arequipa. Aquí podemos apreciar que la palabra destacada se usa con vaguedad e imprecisión. En cambio, en la siguiente oración, la brecha salarial entre hombres y mujeres
es un problema que se acentúa más en las regiones de Pasco, Moquegua y Arequipa. En esta oración, la palabra destacada presenta un uso más preciso. De esta manera, sigue analizando las demás oraciones. Luego, contesta las preguntas planteadas en tu portafolio. Recuerda ampliar tus respuestas. El léxico debe indicar con precisión el objeto o la acción que queremos representar. Si no lo haces así, emplearás un vocabulario inexacto y brindarás un conocimiento insuficiente de las materias tratadas. El idioma castellano posee un amplio y variado vocabulario que debes utilizar de manera correcta para que los textos que escribas sean claros, comprensibles y precisos. Recuerda que en ocasiones no hacemos un empleo exacto de ciertas palabras, a las cuales denominamos palabras baúl, por ser usadas con vaguedad e imprecisión. Por ejemplo, cosa, algo, hacer, poner, tener. Estos términos, por servir para muchos objetos y acciones, acaban por ser imprecisos e inadecuados para explicar lo que necesitamos. A continuación, te pedimos que reemplaces las palabras baúl por otras que sean más precisas. Pausa el vídeo para que puedas realizar los ejercicios en tu portafolio. Continuamos con la actividad 2. Producimos un texto expositivo sobre los avances en la igualdad de oportunidades. Observa con suma atención la siguiente imagen y reflexiona sobre el mensaje que transmite. Luego, responde las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje transmite la imagen? ¿En la realidad peruana se cumple dicho mensaje? Sustenta tu respuesta. ¿Qué acciones realizas para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones? ¿Aprecias avances para que las mujeres y los varones sean iguales en derechos y en responsabilidades en la sociedad peruana? Registra tus respuestas en tu portafolio. Te invitamos a que leas el texto. La igualdad de género es un asunto de sentido común, que aparece en la página 54 del texto interdisciplinario Archivo 2. Antes de la lectura, responde las siguientes preguntas. ¿Qué opinas del título del texto? ¿La igualdad de género es un asunto de sentido común? ¿Qué es el sentido común? Por el formato, ¿qué tipo de texto es? Sustenta tu respuesta. ¿Quién es la persona cuya fotografía aparece al inicio? ¿Habías escuchado antes de él o del país de Islandia? ¿Dónde queda Islandia? La igualdad de género es un asunto de sentido común. Thorstein Viglutsson, ministro de Asuntos Sociales y de Equidad de Islandia, explica cómo el país aspira a convertirse en la primera nación del mundo en equiparar los derechos de los hombres y las mujeres. Semana. ¿Cómo Islandia llegó a convertirse en el país con mayor legislación sobre el tema de género en el mundo? Thorstein Viglutsson. Yo diría
que tiene mucho que ver con el proceso que empezó en 1975. En ese momento hubo una búsqueda de participación femenina en política, que quedó acentuada luego de una huelga nacional de las mujeres en ese mismo año. Después de eso, incrementó considerablemente la preocupación por la calidad de vida de la mujer, por su vida profesional y su educación, lo que hizo que para ellas fuera más fácil dar el primer paso para superar la desigualdad, pues el primero siempre es el más crítico. Semana. ¿Cuáles fueron las iniciativas que lograron generar el cambio? En 2000, por ejemplo, se estableció que ambos padres tenían que cumplir 9 meses de licencia postnatal, es decir, que la madre y el padre tienen derecho a 3 meses cada uno, y luego se reparten los otros 3 como quieran. Sin embargo, lo más importante fue que las mujeres lograron que los hombres entendieran que dejar el trabajo por la maternidad debería ser una responsabilidad y un derecho compartidos. Esto logró que ambos estuvieran al mismo nivel en el tema. Semana. Pero no solo fue eso. Sí, en 2013 se estableció que todas las instituciones y compañías con más de 50 empleados deberían tener al menos un 40% de uno de los dos sexos en sus consejos de administración. Fue un gran cambio, porque eso hizo que las cifras de trabajo de las mujeres incrementaran de una forma dramática en la sociedad. Ahora estamos trabajando en que las compañías no puedan pagar salarios distintos a hombres y mujeres, solo por el hecho del género. La ley ya se aprobó en marzo de 2017 y nuestra meta es que dentro de 10 años se haya erradicado totalmente esa brecha. Luego responde las siguientes preguntas. Como nación, ¿cuál es la meta de Islandia? ¿Consideras que podría ser una meta futura en el Perú? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los primeros pasos para que Islandia sea el país con mayor legislación sobre la igualdad de oportunidades en el mundo? ¿Qué medidas específicas han asumido en este país? Descríbelas, de acuerdo con la lectura del texto. Registra tus respuestas en tu portafolio. Si fueras el presidente del Perú, ¿qué medidas propondrías para que haya efectivamente una igualdad de oportunidades entre mujeres y varones? Con base en la respuesta de la pregunta, elaborarás un texto expositivo. Para ello, revisa la producción realizada en la semana 20. Recuerda los procesos y estructura del texto elaborado. En un texto expositivo predomina la función referencial del lenguaje. El propósito textual es informar al lector de modo objetivo, preciso y certero la realidad de una situación o de una problemática. Durante la planificación, la primera acción que debe realizar consiste en investigar sobre el tema. Para ello, revisa en páginas web confiables, por ejemplo, de organismos gubernamentales, ONGs, entre otros, periódicos y revistas actualizados, noticieros televisivos y radiales, así como
en ideas que puedas obtener de conversaciones con tus familiares. Toda la información que reúnas la transcribirás en tu cuaderno de anotaciones o en fichas. Cuando concluyas tu investigación, orienta tu planificación respondiendo estas preguntas. Propósito: ¿para qué escribiré? Tema: ¿sobre qué escribiré? Destinatario: ¿a quién o a quiénes me dirigiré? Registro lingüístico: ¿qué registro lingüístico usaré? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Tu propósito es informar sobre las propuestas en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el Perú, que es el tema de tu texto. Elige a quiénes dirigirás tu escrito para que adecúes a ellos el registro lingüístico. Tiene que ser un registro formal, pero empleando un vocabulario preciso, comprensible y amigable. Para ello, recuerda el uso correcto de los vocablos y las palabras homófonas. Durante la redacción, en primer lugar, escribe una versión en borrador, considerando la estructura de un texto expositivo. Título: es motivador y vinculado con el tema. Introducción: contextualiza el tema del texto expositivo. Desarrollo: presenta los párrafos con los subtemas del tema del texto expositivo. Se puede usar un párrafo por cada subtema. Cierre: presenta las conclusiones logradas y un resumen del tema. Posteriormente, revisa esta primera versión para que logres un texto con estas características. Adecuado al propósito, al destinatario y al tema. Correcto, que considere las normas ortográficas, de puntuación y de uso de mayúsculas. Coherente, que presente una hilación de ideas centradas en un mismo tema, no contradictorias ni redundantes. Cohesionado, que emplee términos referentes y conectores lógicos. Puedes mostrar la versión final de tu texto a tus familiares para que te planteen sugerencias de mejora. Durante la evaluación, valora tu texto expositivo usando la siguiente lista de cotejo. En la siguiente lista de cotejo, que la encontrarás en tu portafolio, deberás responder con un sí o con un no a los siguientes descriptores. Investigué acerca del tema propuesto y elaboré un esquema para escribir mi texto expositivo. Mi texto cumple con el propósito por el que fue escrito. Plantear propuestas sobre los avances en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el Perú. Adecué el registro lingüístico al público para quien escribí. Se aprecian claramente los párrafos de introducción, desarrollo y cierre. En el desarrollo, cada párrafo presenta con claridad y precisión un avance en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el Perú. Empleé un vocabulario variado y preciso, evitando palabras baúl. Escribí un texto en el cual apliqué correctamente las normas ortográficas de puntuación y de uso de mayúsculas. Escribí un texto coherente que no presenta contradicciones, reiteraciones ni digresiones. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio archivo 3. Y 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, jóvenes. Hemos concluido
con la experiencia de aprendizaje en el área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.